Hola, pues ya estamos de vuelta. Un capítulo más, Family Hackers. ¡Woo! Qué chido, banda. Como se darán cuenta, ya no estamos en la terraza, porque nuestra terraza, tristemente, ya se desarmó. Ya estamos, y también nuestra sala ya se desarmó. Entonces estamos grabando ahora aquí en la comodidad de nuestra pseudo sala. Y nos toca hablar de proteínas. Hicimos ya el video de carbohidratos, nos tocará hablar de proteínas, después de grasas. Y la idea, bueno, ya hicimos el de macros, con la idea de que vayamos conociendo y entendiendo qué son los macronutrientes, cuáles son, para qué sirven cada uno, ¿no? Nos toca hablar de proteínas y pues tenemos, como siempre, al experta en el tema. No, en este tema tú eres la experta. A La ver, experto. la experta. Bueno, a ver, vamos al primero. Me voy a echar un traguito de suerito porque... ¿Qué? Me quedó buenísimo. Gracias. Está buenísimo. Ok. Que ayer justo hice un video de el sodio y es medio controversial, ¿no? Los que dicen, ay, sí, no, y sí tiene que ver o no con hipertensión, pero bueno. Bueno, pero Ahí luego lo ven. proteínas. Proteínas. Bueno, a ver, es importante que entendamos que las proteínas tienen distintas funciones en nuestro organismo y son sumamente esenciales. Es decir, nuestro cuerpo está compuesto en muchas áreas por proteínas, así como también por grasas y así como también por glucosa. Pero las proteínas tienen una función muy importante desde el punto de vista estructural, obviamente. Prácticamente todos nuestros músculos están compuestos de proteínas que hacen toda esta función de permitir que haya una contractilidad muscular. Nuestras células tienen proteínas en sus membranas. Muchas funciones de los receptores de nuestro sistema inmunológico utilizan proteínas. El ácido hialurónico, que todo el mundo lo conoce y que está en nuestra piel y que es lo que le da la humectación, ¿no? Son glucoproteínas, o sea, tiene proteínas. Y bueno, entonces están en todo el cuerpo y son súper importantes, pero lo que nos interesa es saber qué tan importantes son desde el punto de vista nutricional para justamente tener este efecto en nuestro organismo. Bueno, el colágeno también es una otra proteína. cosa también muy importante de para qué se usan las proteínas, aprovechando que estamos en épocas de frío y todavía medio con COVID y todo, los anticuerpos, ¿no? Los Claro. anticuerpos, los que usamos para matar a los virus, bacterias, etcétera, los anticuerpos son proteínas. Entonces, Bueno, para también, marcarlos, ¿no? Porque ellos marcan a los microorganismos, son proteínas que se les pegan ahí. también para eso es importante cuando estamos enfermos comer un buen aporte de proteína porque se va a usar para todo el tema en el sistema inmune para atacar a los virus. Y también algunas son enzimas, ¿no? Correcto, sí. Y Ese es las un punto. enzimas, explicado como un poco básico, son como tijeritas que se usan para romper ciertas moléculas. Por ejemplo, algo como muy clásico, la lactasa, ¿no? Que se usa para romper la lactosa, que es el azúcar de la leche o de los lácteos en general, y la lactasa sería como la tijerita que se usa para romper eso y que se pueda absorber, digerir, etc. Entonces también esas son proteínas. Entonces, una proteína que desintegra o ayuda a desintegrar un carbohidrato, ¿no? También hay lipasas que ayudan a desintegrar los lípidos, ¿no? A cortarlos, o las grasas, a cortarlas en fragmentitos para que los podamos absorber y utilizarlos. Bueno, entonces las proteínas es importante que entendamos que están compuestas por aminoácidos. Es decir, hay aminoácidos que forman la estructura de una proteína. Las proteínas se codifican en nuestro genoma. Nuestra información genética tiene como segmentos y secciones para que nosotros produzcamos las proteínas que necesitamos, pero utiliza aminoácidos. Entonces, realmente cuando tú estás comiendo proteínas, lo que tu cuerpo está absorbiendo son aminoácidos, no proteínas como tal, porque la proteína ya es la estructura de los aminoácidos o de que se les llama polipéptidos, que están todos pegados y están conformando una proteína, ¿no? Y las proteínas tienen varias formas: primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria, y todo depende de cómo están, si están pegados con glucosa o no, con un lípido, si están solas, si están estiradas, si están aglomeradas o hechas bolitas. O sea, hay una N cantidad de formas de clasificar las proteínas. Pero lo importante es que entendamos que realmente son los aminoácidos, y cuando tú te estás tomando un suplemento o un complemento, lo que te estás tomando principalmente, aunque bueno, los de suero de leche sí puede contener proteínas completas, pero tú te puedes consumir un suplemento que son aminoácidos que están teniendo la misma función
que ese suero de leche que te estás tomando, ¿no? O sea, para que quede más o menos claro. Entonces, es importante que entendamos cómo se absorben en nuestro intestino. Ahora, desde el punto de vista de absorción es importante, o lo dejamos para el final, el tema de la combinación y de cómo importa e impacta. Sí, lo dejamos para el final. Yo solamente quiero como poner un poco más gráfico el tema de los aminos y las proteínas, justo. O sea, es como si tienes, digo, aquí fuera religión, ladrillitos, pero como si tuvieras, no, yo me lo imagino más bien como un rosario que tiene como muchas bolitas. Cada bolita es un aminoácido y el rosario junto es la proteína completa. Entonces, buenísimo, sí. justo cuando tomas el suplemento que son aminoácidos, solamente te tomas las bolitas y entonces digamos que ya están listas para absorberse, ¿no? Porque ya están rotas, ya están cortaditas en bolitas y ya no tienes que hacer todo el proceso de usar las enzimas para dividirlo y entonces poderlo utilizar, como en una whey protein o en cualquier otra proteína. Y ya cuando ¿no? tu cuerpo las tiene que usar, empieza a pegar esas pelotitas otra vez, esas bolitas. Pero ya que lo internalizó, Exacto. ya que lo absorbiste y entonces ya ve en dónde hace falta y qué se necesita y dependiendo de eso se pegan de diferentes maneras, ¿cierto? Correcto, sí. Ok, sí, 100% de acuerdo. Ahora, menciono ahí como siempre, porque siempre me gusta hablar del tema genético, hay alteraciones genéticas que no permiten que las proteínas se produzcan de una manera adecuada. O sea, hay alteraciones genéticas que con proteínas específicas hacen que o no se complete, porque la secuencia de los aminoácidos de las bolitas no se completa porque no se lee completo el genoma, o la forma tal vez está diferente, o sea, puede haber alteraciones, ¿no? O se produce menos de una proteína o se produce más de una proteína. Entonces, eso impacta también en todo el efecto que ya mencionamos. O sea, puede haber una proteína que se produce de más y es muy inflamatoria y tener enfermedades reumatológicas o enfermedades autoinmunes, ¿no? Por poner ejemplos. Entonces, las proteínas son sumamente importantes en nuestro cuerpo y tenemos que entenderlas como tal. Ahora, hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Esto quiere decir que hay aminoácidos que nosotros podemos sintetizar en nuestro cuerpo y aminoácidos que no podemos sintetizar, no podemos producir. Entonces, esos aminoácidos que no podemos producir los tenemos que obtener a fuerza de la comida. Por eso es importante el tema de alimentación, porque nosotros necesitamos absorber de los alimentos ciertos aminoácidos y hay ciertos aminoácidos que solamente están en las proteínas de origen animal, que esa es otra forma de clasificarlas, y que no las encuentras en otro lado. O te suplementas o no las encuentras si no comes animales. Esa es una realidad. Pero lo que te faltó ahí decir es cuáles son las esenciales y cuáles no. O sea, dijiste que unas las sintetizamos y unas las tenemos que consumir. ¿Cuáles son las esenciales? Ni me acuerdo de todas. No. O sea, los esenciales son los que tenemos que consumir. Ah, ok, y sí. los no esenciales, o sea, yo me lo aprendí en la carrera porque a mí se me hacía completamente al revés. Para mí era como si son esenciales, mi cuerpo los tiene. Pero al revés, es esencial que los consumas. Exacto. Entonces, como que siempre escuchamos aminoácidos esenciales y no esenciales. Los nombres, la verdad, yo tampoco me los sé todos de memoria. Son 21, me parece. Sí, pero sí, o sea, pero no. El chiste es que sepan la diferencia entre que los esenciales son los que se tienen que consumir con alimentos, no necesariamente tiene que ser suplementación, con alimentos, y los no esenciales son los que encuentras en tu cuerpo en condiciones fisiológicas, o sea, en un cuerpo saludable, sin ninguna alteración. Siempre estamos hablando como de lo basal, de lo fisiológico, ¿no? De acuerdo, 100%. A ver, bueno, entonces, cuando nosotros absorbemos un alimento que tiene proteínas, pueden ser proteínas de origen vegetal o animal, cuando nosotros lo digerimos, lo tenemos que absorber y después utilizamos todo eso para producir energía. Ahora, es importante también mencionar que hay algunos aminoácidos que se pueden convertir en azúcar, porque cuando mucha gente empieza una dieta cetogénica, dicen, es que me cuesta mucho trabajo entrar en cetosis y están consumiendo 2 gramos o 3 gramos de proteína por kilogramo de peso. Ahorita vemos el tema de más o menos cómo se calculan, pero están consumiendo demasiadas proteínas para su cuerpo, o sea, para su tamaño y su composición corporal. Y muchas de esas proteínas son glucogénicas, o sea, producen glucosa a través de un proceso que se llama gluconeogénesis, que es generar glucosa de nuevo. O sea, génesis, que es producir o generar, neo, que es de nuevo, y glucosa, ¿no? Entonces, producir nueva glucosa a través de sustratos que no son glucosa, que puede ser a través de las grasas o puede ser a través del glucógeno, que es una forma de reservar también la glucosa, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Entonces, hay algunos que son glucogénicos y otros que no son glucogénicos. Hay unos que son
mixtos que pueden ser cetogénicos o glucogénicos, como es el triptófano, la fenilalanina, tirosina, isoleucina y trionina. Estos aminoácidos pueden producir cetonas o pueden producir glucosa. Entonces, esos están como que ahí, ¿no? Medio entre que pues pueden de una o de otra darte energía en forma de glucosa o en forma de cetonas, que es la forma que utiliza nuestro cuerpo cuando estás en cetosis o estás en dieta cetogénica. Nutricional, principalmente. Ahora, hay algunos que solamente son cetogénicos, que son la lisina y son la leucina. Que la leucina es alguna de las que encuentran en estos suplementos de aminoácidos. Normalmente tiene leucina, isoleucina y valina, que son 3 aminoácidos sumamente importantes para la construcción del músculo, por eso se utilizan como suplemento, porque son los más importantes para darle sostén y crecimiento al músculo. Entonces, la leucina y la lisina, esos son cetogénicos, o sea, esos 2 aminoácidos no pueden producir glucosa o no pueden convertirse en glucosa, solamente pueden convertirse en cetonas. Entonces es importante también que entendamos, porque todos estos conceptos al final, aunque suenan y son complicados, al final impactan en la meta que tú estás queriendo lograr. Estás haciendo una dieta keto y consumes mucha proteína, no vas a entrar en cetosis, ¿no? Entonces es importante que lo entendamos, porque los macronutrientes pues, nos ayudan en muchas cosas. Una de ellas es producir energía y tenemos que entender en qué se convierte cada uno, ¿no? Los lípidos, pues eso sí, se convierten en energía a través de cetonas, pero pues prácticamente glucosa y aminoácidos se pueden convertir en ambas, ¿no? Dependiendo qué aminoácido sea. Sí, justo es importante para la dieta cetogénica, ¿no? Lo que dices de mucha gente piensa, y de hecho hasta Fede pensaba hace muy poco tiempo, que la proteína era libre en la dieta cetogénica. Sí, yo ahora ya estoy certificado en dieta cetogénica y conozco mucho más, ¿verdad? Entonces, si alguien va al nutriólogo a hacer una dieta cetogénica y les dicen que pueden consumir la cantidad que quieran de proteína, sería para mí Mito. una red flag, porque justo, o sea, por todo lo que acaba de explicar Fede, las proteínas también te sacan de cetosis y hay que saberlo calcular y hacer a la medida de cada quien. O sea, eso es un hecho, no es libre grasas y proteínas, solo como side note. Sí, totalmente, porque muchas veces cuando empiezas una dieta baja en carbohidratos, se te hace muy fácil consumir mucha proteína. Y si haces ejercicio, más todavía dices, con mucho de proteína porque pues estoy haciendo mucho ejercicio. Sí, no te quieres llenar tampoco de grasas. Exacto, o te ¿no? saturas, Exacto, te saturas, ¿no? Del sabor de las grasas. Entonces como que pues, consumo muchas proteínas con grasas, ¿no? Entonces combinas mucho la proteína con grasa, pero si no está bien calculado, pues no entras en cetosis, ¿no? Y a mí me pasó mucho tiempo, ¿ya? Porque a veces entro en cetosis, a veces no, a veces sí, a veces no. Pues cuando no calculo la cantidad de proteína que me estoy comiendo, no entro en cetosis tan fácilmente. Entonces, eso es un punto súper, súper importante. Otra cuestión importante es, hay mucho mito en torno a cuánto puedes absorber de proteína en una sentada, en una comida. Y hay de todo, porque encuentran publicaciones científicas que dicen que solamente puedes absorber 20 gramos de proteína por comida y que por eso debes de dividir al menos tus comidas en 3 para poder más o menos estar consumiendo tus 20 gramos en cada comida y llegar a más de 60 o a unos 60 gramos. Pero hay otras publicaciones que dicen que pues, puedes absorber, incluso si estás en ayuno, todavía más y puedes absorber hasta 54 gramos de proteína por sentada, por comida. Entonces es bastante controversial, es muy complicado medir a nivel intestinal realmente cuánto puedes absorber, es súper complicado. Se han hecho modelos diseñados para poder simular cómo funciona el intestino y cómo absorbe nutrientes, pero la verdad es que nunca puedes darle preciso a cómo realmente absorbemos los nutrientes, ¿no? Entonces es importante que sepamos que hay mucho mito al respecto, pero lo que sí es pues prácticamente un fact es que muchos de los suplementos que te tomas de proteína se puso de moda el que solamente podías absorber, que eran 20 y tantos gramos, ¿no? Entre 20 y 24. Porque los servings que traen, algunas marcas ya traen 40 porque ya salieron como nuevas tendencias que dicen que 40, pero traían menos de 30 gramos porque era, ok, como solo traen 30 gramos y yo quiero hacer marketing y publicidad para que estés tomando la proteína, entonces solamente puedes absorber esa cantidad o menos. Entonces es para que 2 o 3 veces en el día te tengas que estar echando tu suplemento, ¿no? Entonces hay como un mito alrededor de eso, que es realmente la cuestión de por qué se dijo que solo podías absorber esa cantidad.
Si sea cierto o no sea cierto, tampoco lo sabemos. Porque hay... un misterio. Sí, porque hay evidencia científica que dice que puedes absorber más, otros que dicen que puedes absorber menos. Entonces es como un poquito ahí medio controversial. A ver, ahora sí. ¿Cómo combinar las proteínas? A ver, tenemos proteínas de origen vegetal, de origen animal. No, o sea, sí, yo creo que se pueden dividir en muchas cosas, ¿no? O sea, uno, justo, como lo más grande sería origen animal y origen vegetal. Y después, también, si te metes como ya mucho más a fondo en temas de los sistemas de equivalencias, etcétera, también lo puedes dividir de acuerdo a su contenido de grasa. Porque, como ya les dijimos en el video de macros, cada grupo de alimento tiene diferentes cantidades de los 3 macros. En el caso de las proteínas, tienen proteína, o sea, de los alimentos de origen animal tienen proteína y lípidos. Entonces también puedes dividirlo. Perdón, pero justo se me olvidó decir ahorita que estamos hablando de keto y las proteínas. También te saca de cetosis consumir muchas proteínas, sobre todo de origen animal, porque tienen glucógeno, o sea, tienen la forma en la cual almacena glucosa el animal, lo tiene en reserva muy amplia en el músculo, que es lo que te estás comiendo en la carne. Entonces también tiene glucógeno, pero bueno, nada más era como para que no se me olvidara. Pero a grandes rasgos, como dice Fede, las proteínas se dividen en proteínas de origen animal y proteínas de origen vegetal. Aquí el tema, en cuanto a las combinaciones, como para ir migrando un poco más hacia eso, es que normalmente las proteínas de origen vegetal tienen una cantidad alta de carbohidratos y son también lo que conocemos como leguminosas. Básicamente son como los garbanzos, lentejas, el chícharo, los frijoles. Todas estas son proteínas, o sea, tienen un alto contenido de proteína. Son del grupo de alimentos de leguminosas, pero como tienen alto contenido de proteína, se usa en las dietas vegetarianas o veganas para cumplir con ese aporte, porque tampoco podrían tomarse una whey protein que viene de suero de leche en el tema vegano, no vegetariano, pero vegano sí. Entonces, eso creo que es un factor importante a tomar en cuenta, que las proteínas vegetales normalmente van a tener un alto contenido de carbohidratos. Entonces, that being said, la combinación de alimentos, que creo que en algún punto también ya lo mencionamos un poco, ¿no? Pero como la parte del metabolismo de insulina y como la... Ajá, y los picos de insulina, creo que lo hablamos en el video de macros. Entonces, básicamente a lo que nos referimos es que para evitar que tengas picos de glucosa y de insulina muy elevados, que te haga toda una desregulación hormonal en más aspectos, no solamente en el tema de glucosa, o sea, cuando hablamos de esto nos referimos también a hormonas sexuales, o sea, tiroides, etc. Y para evitar que pase esto, lo ideal es que combinemos los carbohidratos con proteína y grasas, siempre. Y de hecho, el ayuno, o sea, no estamos hablando de hacer ayuno intermitente, sino tu ayuno normal de tu noche, o sea, el desayuno deberías de empezarlo con proteínas y o grasas y al final los carbohidratos. Entonces, esto es súper importante a tomar en cuenta cuando estés en una dieta vegana o vegetariana, que tu proteína va a venir de las leguminosas, porque vas a tener muchos carbos ahí metidos. Entonces lo ideal es que entonces en tus comidas tengas los 3 grupos. Como de por sí ya tienes los carbos metidos en la proteína, entonces agrégale una grasa para todavía amortiguar un poco más el pico de glucosa que se va a generar por los carbos de las leguminosas. Sí, de acuerdo. No, bueno, o sea, ahorita que mencionaste el tema del desayuno, pues justamente es que sí lo mencionamos en el video de macros, ahí se pueden regresar al video de macros, pero pues de las peores cosas que hacemos normalmente es desayunarnos algo rico o alto en carbohidratos, no importa si son carbohidratos fibrosos o no, pero nos lo comemos como un jugo de naranja, por decir un ejemplo, sin pensar en el impacto que tiene, porque sí, claro, el jugo de naranja tiene muchos micronutrientes que nos sirven, no estamos diciendo que no, pero la forma en la que te lo estás tomando tal vez no es la adecuada. Si te tomaras antes un cafecito, rompes el ayuno, a los que les gusta el café, y a tu café para romper el ayuno le pones un poquito de grasas, un poquito de mantequilla, un poquito de aceite de coco, un poquito de MCT, que son ácidos grasos de cadena media, triglicéridos de cadena media,
Entonces con eso estás rompiendo el ayuno de una forma sostenible y sana para tu organismo, para toda tu función metabólica. Y si ya después te quieres echar el jugo, pues échatelo, ¿no? Pero ya lo primero con lo cual activaste tu metabolismo no es el azúcar y aparte al momento de que lo estás absorbiendo, si lo combinas con proteína, pues absorbes menos también y eso también es importante, ¿no? Entonces Sí, o sea, lo ideal es justo, o sea, aquí siempre va a ser como una balanza de beneficios y como dice Fede, a ver, el jugo de naranja tiene muchos beneficios, vitamina C, de lo que ustedes quieran, pero lo ideal sería mejor desayunen primero y tómense el jugo de naranja al final. O sea, si les encanta el jugo de naranja, yo les diría cómanse la naranja completa. exacto. Pero si les gusta y lo disfrutan, tampoco se trata de satanizar todo. Simplemente aprendan en qué momentos. Entonces, primero su desayuno completo, su plato de, no sé, huevo con aguacate y lo que ustedes y alguna verdura y después su jugo de naranja para terminar su desayuno. No está mal. Ahora, si terminan su desayuno con algo dulce, es más probable que les dé antojo y craving de dulce durante todo el día y hasta más rápido que si terminan con algo salado. Eso es un fact. Pero si les encanta y lo quieren y lo disfrutan, no pasa nada. Pueden hacerlo. El chiste es entender las combinaciones y el orden de las cosas para poder meter todo en tu alimentación. ¿Qué me como primero y qué me como después, no? O sea, tan sencillo como eso. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, nos falta nada más una cosa importante que es el tema de cálculo de las proteínas, o sea, cómo se calcula en un plan de alimentación las proteínas, porque no es lo mismo alguien que hace actividad física y que está causando un daño a nivel muscular, porque cuando tú haces un entrenamiento muscular es un daño a las fibras musculares que tienes que reparar y tienes que ayudarle a tu cuerpo y por eso hay hipertrofia, por eso hay crecimiento, le tienes que ayudar a tu cuerpo a que tenga los aminoácidos o las bolitas que dijo Isa del Rosario para poder producir nuevas proteínas y reparar ese tejido. Entonces el cálculo no es igual para todos. También si hay un paciente con una enfermedad renal o con alguna otra alteración, por supuesto que alguien que sea intolerante a algún aminoácido, porque también hay alteraciones con intolerancias a la fenilalanina y no pueden consumirla ni en chicle ni en nada, ¿no? Porque son alérgicos. Y hacen una reacción muy fuerte. Pero fuera de eso, normalmente cuánto calculas a un paciente normal con actividad física, nada más activo, cómo se calcula o cómo calculas los gramos de proteína en una dieta. Es que justo depende del objetivo de cada quien. O sea, lo ideal yo diría que estás entre, o sea, bueno, en teoría, según literatura, tendrías que estar entre 1.2 y 1.5 gramos por kilo de peso en todo tu día. Obviamente eso ¿Es por kilo magro? O sea, ¿por kilo magro o kilo normal? No, okay. Kilo normal. En todo tu día dividido en el número de comidas que cada paciente haga. Pero justo, si hay un paciente con enfermedad renal, probablemente va a ser abajo de eso, es de 0.8 a 1.2 como tope de gramos de kilo de peso. Si es un paciente que viene por pérdida de peso, cosa que también les explicamos en el de macros, para que se regresen, ya vieron que hay muchas cosas que dijimos ahí, pero las proteínas tienen una cosa que se llama efecto termogénico de los alimentos mucho más alto, lo que quiere decir que tu cuerpo quema más calorías al absorber y al utilizar las proteínas. Entonces, cuando estamos buscando pérdida de peso en un paciente que viene para eso, lo ideal es que le subes los gramos de proteína al día para que entonces su cuerpo trabaje extra. Aparte de que obviamente nos conviene como para todo el tema de absorción, controlar los picos de glucosa y de insulina, pero ahí nos podemos ir hasta 2 gramos por kilo de peso, entre 1.8 y 2 si estás buscando pérdida de peso. Obviamente con deportistas también te vas hacia los rangos más altos. Sí, llegan hasta 3 algunos, pero ya Ajá, exacto, de alto rendimiento ya te vas mucho más allá, pero eso siempre tiene que ser súper controlado porque pues tiene que ser un paciente que esté en buenas condiciones, con buena función renal, con buen todo, ¿no? Por ejemplo, las mujeres que están en la lactancia, se les hace el cálculo normal con 1.5, 1.8 y después de eso le sumas 15 gramos más al día en el primer semestre que están lactando, por ejemplo, porque pues esas proteínas también se van a secretar a través de la leche y necesitamos dejarle como la reserva a la mamá para que siga sintetizando todo lo que necesita. Entonces va cambiando, creo que depende de la patología o el objetivo y pues súper importante que nunca se hagan sus cálculos propios.
Ah, sí, ya entendieron ahora sí, ya después de que ya vamos a la mitad de los macros, nos faltan grasas, pero ya entendieron que los macros tienen que ser calculados por un profesional y que entienda de todos estos conceptos, porque si se dan cuenta son muchas cosas que tienen influencia sobre cómo absorbes, cómo lo utilizas como energía, cómo lo reservas, cómo lo almacenas, o sea, son un chorro de cosas que son importantes, pero vamos a hacer un wrap-up, 3 o 4 puntitos importantes de todo lo que acabamos de decir. Entonces, las proteínas son esenciales para nuestro cuerpo y las necesitamos sí, sí o sí, ¿no? Se dividen en de origen vegetal y origen animal. Correcto, sí. Pues los cálculos de proteína tienen que ser personalizados y tienen que estar calculados por un profesional que entiende y que sepa hacerlo de acuerdo a la meta de cada persona y el objetivo, por supuesto. Y rompan su ayuno con proteína y o grasas. De Eso acuerdo. sería también para mí un highlight súper importante. Ok, perfecto. Pues bueno, pues ya está. Ahí está el tema de proteínas. Nos vemos en el siguiente que probablemente va a ser grasas. Y pues gracias. Nos vemos.